a que me acompañen en la lectura del pasaje que vamos a estar tomando como base para el mensaje de nuestro culto. En esta ocasión, Hechos capítulo 1, primero vamos a leer los versículos 3, 4 y 8, luego el 12 al 14, el 2, 1, el 4 y el 11. Vamos a leer entonces ahí en Hechos el capítulo 1, los versículos 3 y 4 en primer lugar, luego pasamos al 8, después 12 al 14, y de ahí pasamos al capítulo 2 para leer los versículos 1, 4 y 11. Nos dice ahí en Hechos capítulo 1, versículos 3 y 4 de esta manera: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Luego el 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y pasando del 12 al 14 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y finalmente leemos ahí en el capítulo 2, versículos 1, 4 y 11 de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y el versículo 11 dice en su segunda parte: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Oremos rogando que Dios nos hable a través de estos versículos que hemos leído. Padre amado y bendito, gracias por estar a nuestro lado. Queremos ahora rogarte humildemente que tú nos hables a través de este pasaje, que tú nos ilumines con tu Santo Espíritu para poder captar toda la riqueza espiritual que hay acá y todo lo que tú quieres que tomamos en cuenta para ser buenos testigos tuyos. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, sabemos que la pandemia ha cambiado muchas cosas, no solamente en nuestras vidas, sino en la de todos los seres humanos, todos los habitantes de nuestro planeta. Pero hay algunas cosas que se van a mantener pase lo que pase, y una de ellas es nuestro carácter de testigos de Cristo. Todos los que somos hijos de Dios somos testigos de Cristo. Por eso, en este mes de énfasis en la evangelización y en la obra misionera, los invito a que podamos pensar en tener nuestro propio Pentecostés, nuestro propio tiempo de gran bendición, en el cual Dios nos utilice poderosamente como personas, familias e iglesias para que muchos lleguen a convertirse. Y entonces quisiera que con base en los versículos que hemos leído pensemos cómo debemos prepararnos para nuestro Pentecostés como hicieron los primeros cristianos. Y la primera cosa que quisiera decir es que debemos hacerlo con la expectativa de que Dios cumplirá sus promesas. ¿Con base en qué? En nuestras propias experiencias de relación con el Señor. Fíjense lo que dice acá el capítulo 1, versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Evidentemente, en la soberanía y sabiduría del Señor estaba el poder dejarlos convencidos a los apóstoles de que había resucitado entre los muertos. Y por eso ellos tuvieron estas experiencias ante las apariciones que él realizó como
el resucitado. Y aquí ahora también nosotros hemos tenido experiencias con el Señor y seguimos teniendo experiencias con el Señor que fortalecen nuestra fe, que nos llevan a la convicción necesaria para poder creer de que Dios cumple sus promesas. Y entonces cuando pasa esto, podemos, como aquellos primeros cristianos, obedecer las instrucciones del Señor de manera estricta. Nos dice el versículo 4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Y qué sucedió? Según el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, ¿no? Es decir, aquellos primeros cristianos obedecieron las instrucciones dadas por el Señor Jesucristo de una manera estricta. Y ahora nosotros contamos con la Biblia entera para recibir las instrucciones del Señor y debemos obedecerles como hicieron aquellos primeros cristianos también. En segundo lugar, perseverando de modo unánime en nuestras oraciones, en profunda comunión con nuestros hermanos en la fe, como observamos acá en el capítulo 1, los versículos 13 y la segunda parte del 14. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban y enumera a todos los apóstoles, exceptuando Judas Iscariote, quien se había quitado ya la vida después de haber traicionado al Señor. Y luego dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así como en aquel tiempo estuvieron juntos los apóstoles, con María y los hermanos de Jesús y las mujeres que habían acompañado el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, así debemos hacer nosotros, queridos hermanos. Debemos siempre el poder tener la convicción de que tenemos que estar en comunión los unos con respecto a los otros, que no debemos alejarnos los unos con relación a los otros, porque si en todos los casos la unión hace la fuerza, mucho más en el caso del pueblo de Dios. Y con oraciones que evidencian que estamos adorando, ¿no? Dice el comienzo del versículo 14, todos estos perseveran unánimes en oración. Y acá la palabra traducida oración es una palabra que toma en cuenta la oración como un acto de adoración. Es distinta a la palabra que se traduce petición, o a la que se traduce súplica o acción de gracia, ¿no? O intercesión. Acá lo que enfatiza la palabra oración es la oración como un acto de reconocimiento de Dios, de adoración. Y nos dice acá que perseveraban unánime en ese tipo de oración. Es interesante que acá la palabra traducida perseveraban quiere decir a pleno tiempo, ocupándose asiduamente, ¿no? Una y otra vez. No se cansaban de orar. Y este es un tiempo, y lo han dicho muchos líderes cristianos, en el cual debemos intensificar nuestras oraciones. Debemos orar perseverantemente, porque solamente de esta manera, estando en una comunión profunda con el Señor a través de la oración, vamos a poder solucionar nuestros propios problemas y cumplir con nuestra misión. Y hablando de nuestra misión, vamos al tercer punto, llegando a tener el poder necesario para testificar del Señor Jesucristo, que es lo que manda hacer acá el Señor, según el versículo 8, cuando dice, y me seréis testigos. ¿Cómo? Con el mayor poder, el del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y efectivamente el Espíritu Santo bajó en Pentecostés. Pedro predicó su primer sermón, más de 3.000 personas se convirtieron, y a partir de entonces el Espíritu Santo está con nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, fortaleciéndonos espiritualmente y capacitándonos para poder dar un testimonio vibrante, un testimonio poderoso, un testimonio que implique
el hecho de que más personas, como un día hicimos nosotros, se conviertan al Evangelio, nazcan de nuevo y tengan la vida eterna. Un Espíritu Santo del que debemos ser llenos, conforme hemos dicho tantas veces, según el mandato, ahí Efesios 5:18, y que en aquella oportunidad se dio por primera vez para los cristianos, según nos dice el capítulo 1, versículos 1 y 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y dice el comienzo del versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa llenura inicial es la misma llenura que debe mantenerse en nosotros. Fíjense que a lo largo de todo el libro de Hechos de los Apóstoles, varias veces se dice de distintos cristianos que al ser llenos del Espíritu Santo pudieron proclamar el mensaje del Evangelio, pudieron presentar las buenas nuevas de salvación, y de la misma manera tenemos que actuar nosotros. Nosotros tenemos que mantenernos dentro de esa misma perspectiva. ¿Por qué? Porque realmente, si no es por el Espíritu Santo, nuestros testimonios son simples palabras. Es con lo que puede decir cualquier persona dentro de un cierto pensamiento, dentro de una cierta religión. Pero lo que hace distintivo el mensaje cristiano es poder ser anunciado, predicado, compartido con el poder del Espíritu Santo. ¿Y todo esto para qué? Para que se pueda volver a dar aquí y ahora lo que sucedió con personas de cerca de 14 distintas nacionalidades que enumera ahí el capítulo 2, los versículos 9 al 11, ¿no? Dice: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las riberas de África, Maya de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, ¿qué tuvieron en común? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En este caso, la llenura del Espíritu Santo implicó lo que ahora llamamos la traducción simultánea, como sucede en las redes internacionales, cuando uno se pone un auricular y escucha en su propia lengua lo que está diciendo la persona que está hablando, el orador, el que está disertando, ese político, ese intelectual, ese dirigente que está hablando en su propia lengua. Nosotros podemos escucharlo en nuestra propia lengua. Y en aquel momento que no existía la tecnología para eso, el Señor, que siempre hace lo que Él quiere, el Señor que tiene todo el poder para derribar barreras, derribó la barrera lingüística e hizo una inversión de lo que había pasado en Babel, cuando se confundieron las lenguas para castigar a aquellos que se querían levantar contra Dios llenos de soberbia. En este caso, cada uno pudo escuchar en su propia lengua, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios, o sea, las poderosas obras de Dios. Ahora, esto debe seguir siendo así, hoy, como fue ayer. A pesar de la COVID-19, a pesar de la pandemia, debemos seguir compartiendo las maravillas de Dios y rogando que Dios ilumine nuestra manera de compartir esas buenas nuevas con cada persona que podemos comunicarnos en este tiempo que estamos limitados de movilizarnos a través de la tecnología, a través de un chat, a través de un WhatsApp, a través de una llamada telefónica. Que el Señor nos bendiga para que hoy también todos los que nos rodean puedan oír acerca de las obras poderosas de Dios a través nuestro. Se cuenta que cuando Henry Morton Stanley descubrió al explorador y misionero David Livingstone en la región central de África, dado que se había internado en esa región Livingstone y muchos temían que se hubiera perdido, entonces Stanley fue a buscarlo,
Pero lo que quisiera destacar acerca de esto es que después de pasar con él por cierto tiempo, dijo, si me hubiera quedado con él un poco más, no habría tenido más remedio que hacerme cristiano. Se lo digo otra vez, queridos hermanos, porque es muy impactante. ¿Qué dijo Stanley de su encuentro con Livingstone? De el observar el estilo de vida de Livingstone. Si me hubiera quedado con él un poco más, no habría tenido más remedio que hacerme cristiano. Que esto diga a toda la gente que nos trata a nosotros. Tratar a este o esta persona significa que yo me siento llamado a poder ser como él o como ella, porque veo la obra de Dios en su vida de tal forma que yo también quiero tenerla para mí. Que este vigor de nuestro testimonio pueda darse aún en medio de las dificultades de la pandemia, y que para lograrlo podamos prepararnos para nuestro propio Pentecostés como hicieron los primeros cristianos, en obediencia, con oración perseverante y en comunión total con nuestros hermanos en la fe, bien unidos con todos los hermanos con que integramos el cuerpo de Cristo. El resultado será contar con el poder necesario, el del Espíritu Santo, para que nuestro testimonio evangelístico produzca frutos abundantes. Vamos a orar pidiendo que esto sea así. Amado Dios, gracias por estar con nosotros y gracias por tu palabra. Haz que realmente podamos vivir nuestro propio Pentecostés al ser bendecidos por ti, al ser utilizados por ti, para que más de una persona pueda llegar a convertirse gracias a nuestro testimonio. Que a pesar de todos los problemas que ha traído la COVID-19, nosotros nos mantengamos firmes en nuestra perspectiva de buenos testigos de tu Hijo el Señor Jesucristo y podamos compartir ese testimonio con toda persona que tú pongas delante nuestro bajo el poder del Espíritu Santo. Que podamos hacerlo al prepararnos para el momento en que tú nos permitas hacer esto con una actitud de obediencia a tus mandatos, con oración perseverante y con una profunda comunión junto con nuestros hermanos en Cristo, con los cuales, a pesar de la distancia, podemos sentirnos unidos a través de estos cultos que tenemos en forma virtual. Queremos rogarte que esto sea así, porque te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.